Continuamos hablando con los que saben. Estamos con el representante a la Cámara, Carlos Eduard Osorio Aguiar. Quiero que recuerden el nombre porque cuando haya discusiones sobre el código de policía, quiero que lo busquen ahí y le digan, venga, que usted nos dijo que no iba a haber problemas y sí los hay, o al contrario, para que lo feliciten. Por eso lo quisimos invitar. Pero si me permites, no le dije que no iba a haber problemas. Les anticipo que habrán muchos problemas, por supuesto. De lo que se trata es de encontrarle la solución a los problemas. El Código Nacional de Policía, y permítame que te puntualice en eso, es una herramienta, pero se aplica por seres humanos. El 99.9% de la policía, digo yo, pienso yo, son buenos seres humanos. Son seres humanos preparados, dispuestos y capacitados. Pero no falta la manzana dañada que afecta la imagen de la institución, que comete errores y excesos. Como los ciudadanos en el caso del vecino ruidoso que le dije, que no son todos, porque si todos sacaran el equipo de sonido a todo taco, pues nadie se quejaría, todos estarían en la bullaranga, ¿cierto? Entonces seguramente habrán problemas, pero no se lo podemos aplicar al código, hay que aplicárselo a los seres humanos. Eso sí me pueden llamar cuando quieran, Miguel Ángel. Representante Carlos Eduard, al lado de este tema que parece bonito, viene una situación y usted es representante por el partido de la U. El partido de la U, por ser el partido del gobierno nacional, votó en bloque sí a la reforma tributaria. Y en las redes sociales se está trabajando muy fuerte diciendo que si usted es un buen colombiano no debe votar por aquellos que votaron sí. Pero a mí me queda la duda, si ustedes votaron sí sabiendo el riesgo político que venía, debe ser que hay algo bueno y hay algo interesante en esa reforma tributaria y sobre todo, es posible que haya algo necesario. ¿Por qué votó sí a la reforma? Miguel Ángel, esta pregunta demanda una respuesta muy puntual y muy categórica, porque es un tema muy sensible. Permítame contarle que desde nuestra historia patria, a nosotros aquí, cuando era un tema entre criollos y españoles, básicamente nuestras causas de independencia están asociadas justamente con el exceso en los impuestos. Usted recordará los famosos episodios de doña Antonia Santos, de doña Manuela Beltrán, del Memorial de Agravios, de Camilo Torres, de José Acevedo y Gómez. Había una sociedad y una población asfixiada justamente por el tema de los impuestos. A ninguna sociedad, en ninguna parte del mundo le resulta grato o agradable cancelar impuestos, tributar. Por eso se les llama, eso es una política impositiva, no es positiva, es impositiva de impuestos, de imponer. En ese orden de ideas uno se preguntará, ¿cómo subsidia el Estado en un momento determinado los servicios públicos? ¿Cómo se atienden determinados programas como los de la tercera edad? ¿Cómo se atienden programas como los de Cero a Siempre? ¿Cómo se atienden programas como los de Familias en Acción? ¿Cómo logramos que a los ciudadanos les lleguen, especialmente a los del estrato 1, 2 y 3, una tarifa un tanto reducida como consecuencia de que el Estado indirectamente cancela a la empresa de servicios públicos algo que se llama un subsidio? ¿Cómo se logra que el Estado llegue con soluciones de vivienda, que no le llega a todos, pero que se viene avanzando? Y como eso le podría hablar de 20.000 cosas. Pues bien, es un ejercicio simple y elemental. Los ciudadanos pagan impuestos, renta, IVA, predial, industria y comercio. El Estado, llámese nación, departamento o municipio, recibe esos ingresos y lo que hace luego es redistribuir esos ingresos en la sociedad. Existe a veces redistribución inequitativa, existe a veces corrupción, muchas veces, y eso es absolutamente reprochable y censurable, se esfuman los dineros públicos, y existen cualquier cantidad de problemas a la hora justamente de esa redistribución. Por ejemplo, le llega menos dinero al Meta de lo que le llega a otro departamento, cuando aquí hay más población, por ejemplo. Pues bien, ese tipo de problemas se presentan. Pero lo que es cierto es que con esos recursos lo que se atienden son necesidades básicas. ¿Qué pasa, Miguel Ángel, cuando el Estado tiene dificultades en sus ingresos? Porque buena parte de los gastos los financia, por ejemplo, con un recurso
que aquí en el Meta y en el Casanare y en la Orinoquía es muy claro porque es un departamento petrolero cuando es un recurso como el de los hidrocarburos. Pues bien, el Estado dice, este año habrá una producción de 1 millón de barriles de petróleo. Esos barriles de petróleo están cotizados en el mercado internacional a $80 el barril. Luego multiplico $80 por 1 millón de barriles, por ponerles un ejemplo, me va a entrar tanto dinero. Con ese dinero atiendo esto, y saca una lista de lo que va a hacer. Un presupuesto es una definición, una previsión anticipada de unos ingresos que llegarán. Nosotros en el 2016 aprobamos el presupuesto del 2017 diciendo, Miguel Ángel, llegarán tantos ingresos y se gastará en tales cosas. Pues bien, cuando el Estado hace esos cálculos, estima que el barril de petróleo estará a $80. Y de un momento a otro, por un tema que es ajeno a la clase política colombiana, que es ajeno a los ministros, que es ajeno al presidente, que es ajeno a usted, que es ajeno a mí, ese precio del petróleo cae de $80 a $30, $35. ¿Eso qué implica? Que tendremos menos ingresos. Al tener menos ingresos, pues muy sencillo, cuando el padre de familia gana 2 millones de pesos y de un momento a otro pierde su empleo y se consigue otro empleo donde solamente se gana el salario mínimo 700.000 pesos, no puede seguir haciendo el mismo mercado, no puede seguir teniendo a sus hijos en los mismos colegios, no puede seguir incurriendo en los mismos gastos. Simplemente al disminuirse en los ingresos, tiene que tomar una decisión. Decisiones que puede tomar. Corto los programas sociales. No más familias en acción, no más de 0 a siempre, no más programas para la tercera edad, no más subsidios y resuelto el problema. O otra decisión es buscar la manera de compensar esos ingresos, compensar ese dinero que ya no entrará con el precio del barril del petróleo que estaba a $80, sino con algo doloroso, triste, complejo que reconozco, que son los impuestos. Pues bien, a la hora de hacer ese balance entre simplemente cortar los programas sociales, dejar de subsidiar los servicios públicos de los estratos más bajos o imponer un gravamen que, por cierto, que es el más discutido, del IVA del 19%, que no estaba en el 19, estaba en el 16, en su momento hubo un incremento del 8 al 16, de 8 puntos. Hoy sube 3 puntos que yo sé que duelen, hieren, pero que resultaban desafortunadamente necesarios por la coyuntura de este momento histórico que vive el país, donde el precio del petróleo está por el piso. De tal suerte, Miguel Ángel, que te redondeo. Si usted me pregunta que si yo voté contento ese artículo de la reforma tributaria, para nada, para nada. Que si era consciente del rechazo y de la impopularidad, totalmente. Pero tenía que asumir una decisión responsable con mi país. Muchas personas, le pongo un ejemplo, Miguel Ángel, dicen, yo apoyo el proceso de paz, bienvenido el proceso de paz. Hacer la paz también tiene un costo. Pero en un momento determinado esas mismas personas, cuando se trata de generarle al Estado mayores ingresos para subsidiar programas sociales, pues dicen no, porque lo fácil, lo populista es decirle no. De tal suerte, amigos, que yo no soy de las comisiones económicas, yo soy de la Comisión Primera Constitucional, no me correspondió debatir a mí ese proyecto de reforma tributaria en la Comisión Tercera, porque yo soy de la Comisión Primera, pero si me preguntan que si eso era bueno, les digo no, pero si me preguntan que si eso era necesario, les digo sí. Otra cosa es que hay que hacer un excesivo control en los recursos públicos, que hay que hacer una gran veeduría y vigilancia para que no se despilfarren y, por supuesto, los programas sociales tienen que mantenerse. Tercera edad, nuestros viejitos. Mire, vengo de Villavicencio, Miguel Ángel, unos programas muy importantes que se llaman Centrodía. El año pasado fueron solamente atendidos a final de año, a las carreras, sin planeación, y este año prácticamente
está en duda si se financiarán o no se financiarán. Son programas necesarios. ¿Qué hacemos con nuestros viejitos? Ellos ya no tienen una capacidad productiva. ¿Qué hacemos con los niños de bajos recursos? ¿Qué hacemos con las denominadas mamitas de familias en acción que no tienen una mayor preparación? Tenemos que darles una mano a esos sectores más vulnerables, porque si no, hay una bomba social, hay un problema que va a ir mucho más allá del de la reforma tributaria y de lo discutible que es la misma. Señor representante, Carlos Eduardo Osorio Aguiar, no va a confundir el apellido que después llaman a otro. Es muy fácil hacer campaña criticando. Se lo planteo, tanto la derecha como la izquierda en el país se dedican a hacer campaña de crítica. ¿Cómo hacen ustedes para contrarrestar esa campaña? Le hablo porque ahora se está convocando a un referendo contra la corrupción, se están haciendo una serie de actividades, pero pues uno dice, estos mismos son los que participan durante un tiempo y se retiran solamente para iniciar campaña política, señalando a los que están trabajando allá. ¿Cómo hacen para contrarrestar eso? Miguel Ángel, yo creo que el Congreso de la República, de alguna u otra manera, es un reflejo de lo que es la sociedad. En el Congreso de la República existen primero representantes de todos los departamentos del país, de los 32. En el Congreso de la República, quiero decirles, hay gente muy buena, gente muy preparada, gente muy juiciosa, gente muy capaz, gente muy consagrada. De eso hay en nuestro país, en nuestra Colombia, mucha gente buena, mucha gente responsable. Como también en el Congreso hay gente que no hace la tarea. Y yo no me voy a rasgar las vestiduras a decir que todos son juiciosos, que todos son comprometidos. También en Colombia hay seguramente muy pocas personas, como hablábamos, vuelvo al tema del vecino ruidoso, es la excepción. Pues bien, ¿cómo se contrarresta eso? Poniéndole la cara a la sociedad, hablándole lo que es. Es muy fácil salir a decir a todo no, o es muy fácil decir esto no conviene. Es muy populista decir, por ejemplo, que le bajen los salarios a los congresistas. Por supuesto, que le bajen, que se los eliminen. Y, por ejemplo, quienes proponen eso, que me parece que tiene algún grado de sentido, podrían desde ya dar ejemplo diciendo, nosotros renunciamos adelante a los salarios. Y eso me parecería, porque hay una frase que dice que la palabra, que el ejemplo, perdón, que el discurso convence, pero el ejemplo arrastra. Podrían darnos ejemplo, ¿cierto? Y renunciar a sus salarios. Lo cierto del caso es que con congresistas con salarios o sin salarios, hay unos temas muy profundos en esta sociedad que se tienen que resolver. Y es que esas diferencias que a veces tenemos entre izquierda y derecha nos distraen de unos problemas mucho más sensibles, mucho más importantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, Miguel Ángel, si mañana o pasado mañana el petróleo, que es una de las fuentes importantes del sostenimiento de nuestras finanzas públicas, no lo vamos a tener? Ese es un recurso no renovable. ¿De dónde vamos a financiar en unos años sus hijos, mis hijos? ¿En qué país van a vivir? Tenemos que tener una creatividad mayor, tenemos que mirar la forma de que este Estado, de que esta sociedad genere ingresos, genere un valor agregado. Y es allí donde yo veo supremamente importante los ejercicios de innovación, la inversión en la educación. Yo cito con frecuencia una reforma constitucional que se hizo en el año 1957, justamente a propósito del plebiscito del 1 de diciembre de 1957, donde se destinaban unos recursos fijos, había una destinación específica para educación. Nosotros tenemos que invertir mucho más en educación. Nuestros hijos, sus hijos, los míos, los de todos, tienen que tener mayores oportunidades y tienen que crear, tienen que innovar, tenemos que producir inteligencia para exportar, para ser competitivos, para salir a los mercados. Este mundo cada día más es un mundo globalizado, donde ¿con qué competimos? Con la inteligencia, con la capacidad, con el conocimiento. No nos podemos encerrar aquí únicamente. Entonces, la respuesta a su pregunta, ¿cómo se contrarresta eso? Con la verdad, hablándole de cara a los ciudadanos que generalmente solamente tienen una visión. Yo soy categórico, la reforma tributaria, ¿gusta o no gusta? No, eso no le gusta a nadie. Lo fácil es decir no, pero tampoco dicen, por ejemplo, que finalmente los más gravados, porque más consumen en materia de IVA, esos 3 puntos, a quienes más afecta son a los que más consumen. ¿Y quiénes son los que más consumen?
los que tienen mayor capacidad adquisitiva, que son las personas más pudientes. Que si afecta al del salario mínimo, claro, afecta al que gana un salario mínimo, pero muchas de esas personas que ganan un salario mínimo son los beneficiarios de los subsidios que cada vez que le llega a usted el recibo del agua o de la luz, de la energía, por debajo de la puertica de la casa, allá se lo están aplicando, porque el valor que se debería pagar por la prestación de ese servicio es superior, pero por cuenta de un subsidio que uno no lo siente porque como no se lo cobran, hay un dicho que dice, Miguel Ángel, es que las bombas que no estallan, esas no hacen ruido, son las que estallan las que generan la conmoción. Pues bien, como ese dinero finalmente a usted no le toca irlo a pagar al banco ni a la empresa de servicios públicos, usted lo ignora, pero allí está íncito, incrustado, un dinero, un recurso que le está proporcionando el Estado, que es un subsidio. Entonces, esa persona que gana el salario mínimo, que claro, paga esos 3 punticos más de IVA en un determinado producto, gracias a esos 3 punticos que paga él, pero que pagan también en mayor cantidad y proporción, y qué pena que me devuelva el tema del IVA, pero es para contestarle que es poniéndole la cara a la gente, diciéndole, pueda que lo que yo diga no convenza mucho, pero habrán personas también que tengan una visión más abierta y dispuesta. Algún día ojalá no hubieran impuestos, pero si no hay impuestos significaría que no habría Estado, porque el Estado ¿qué hace? Redistribuir el ingreso, hacer inversiones públicas. El Estado no genera el dinero con una máquina simplemente de hacer billetes en el Banco de la República, esto es un sistema. Entonces, poniéndole la cara a la sociedad como lo estamos haciendo gracias a esta oportunidad, Miguel Ángel. Muchas gracias. Estamos con Carlos Eduard Osorio Aguiar, representante a la Cámara por el Departamento del Tolima, pero quien coordinó ese código de policía, quien votó sí, pero nos está dando unas razones interesantes. Luego del corte comercial vamos a ir, con respuestas un poquito más breves, a hablar un poco de la problemática que viene del mundo. ¿Qué sucede con Trump en la presidencia de Estados Unidos? ¿Qué sucede con las EPS? ¿Qué sucede con el caso de Brecht? ¿Qué está pasando en el país? ¿Y cómo nos estamos preparando para lo que viene? Estamos hablando con los que saben.